Bien, antes de pasar al mensaje, que me permiten unos minutos poder reforzar un poco dentro de lo que mencionaba nuestro hermano David en la parte de los avisos, los motivos de oración. Llega septiembre y para nosotros empiezan bastantes actividades. ¿Ah? De septiembre a diciembre en nuestra iglesia tenemos no solo actividades locales, sino también zonales y nacionales. Estar orando por la próxima actividad que tenemos en 2 semanas más, nuestro aniversario número 72. Así es que está de más decir que toda la iglesia está invitada. Somos parte del aniversario, así que nadie puede faltar. Esa es la invitación que hace el pastor de la iglesia, nadie puede faltar. ¿Ah? Porque es nuestro aniversario, es el tiempo donde compartimos, el tiempo donde agradecemos y reconocemos en nuestro Dios al único que sostiene su iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia, como decimos, no es nuestra, la iglesia es del Señor. Y por lo tanto, solo por su misericordia es que nosotros hoy día estamos aquí, ¿verdad? Y somos los herederos, ¿verdad? De un grupo de fieles hermanos antiguos que en ese momento nos reunimos, ¿verdad? En nuestros aniversarios para recordarles, para recordar y remembrar, ¿cierto? Lo que el Señor hizo desde aquellos 8 hermanos que comenzaron la obra aquí en Santiago y ahora todos los que somos y lo que ha sucedido a través del tiempo. Sin duda que es un tiempo para que nosotros nos reunamos en este culto de acción de gracias y después un tiempo para compartir, como siempre lo hacemos. Así es que todos ya me imagino que tienen agendado el sábado 23 como un día especial para la iglesia donde nadie puede faltar. También debemos estar orando, nuestros jóvenes son los responsables de recibir la próxima Convención Nacional de Jóvenes, por lo tanto tenemos que estar orando por ellos, tenemos que estar disponiéndonos también para colaborar. Ya se mencionaba en la sesión, el presidente de los jóvenes nos agradecía, pero a la vez solicitaba, ¿verdad?, el apoyo de todos, y aquí todos tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, y ponernos a disposición de nuestros jóvenes para poder colaborarles. ¿Ya? Es un trabajo no solo de ellos, es un trabajo de toda la iglesia. También tenemos el último fin de semana de septiembre, la Convención Nacional de los Departamentos Femeninos. Ya nuestra hermana Ana María Leiva, nuestra hermana, se me perdió, no la veo aquí, ¿dónde está la hermana? Se me perdió, ahí está. Nuestra hermana Elizabeth Arriagada serán las representantes del departamento, ¿verdad? Y también junto a la hermana Miriam y quien les habla, también tenemos que estar allá en la ciudad de Valdivia. Y a la semana siguiente, el sábado 7, debemos volver a Valdivia también. Algunos hermanos, el hermano Patricio, el hermano Luis Valenzuela también y quien les habla, viajar para encontrarnos en esta convención extraordinaria. Hay varias actividades, debemos estar orando. Debemos estar orando también por los candidatos a bautismo. Ya lo mencionaba en la sesión del día de ayer, ya tenemos un candidato a bautismo, ¿verdad? Debemos orar y, por supuesto, animar a aquellos que ya han confesado a Cristo como Señor y Salvador para que el segundo paso de obediencia sea justamente hacer un testimonio público de su fe en Cristo. Así es que alentamos a aquellos que ya comprenden claramente, han aceptado a Cristo como Salvador y Señor y deben comprender que el paso siguiente de obediencia, ¿verdad?, a su Salvador es confesar públicamente su fe, ¿verdad?, por medio del bautismo. Así es que tenemos varias actividades y pasando octubre se nos viene diciembre encima. Así que tenemos muchas actividades. Hay un encuentro de coros en noviembre, así es que el coro está trabajando para ello. Como ustedes ven, tenemos bastantes actividades y de la misma manera la escuela bíblica. Así es que lo mencionaba también nuestro hermano David, proyectos que la iglesia ha acordado. Oremos para que en todo la mano del Señor sea guiando, ¿verdad?, todas las decisiones que se han tomado el día de ayer. Y por supuesto, nuestra confianza, nuestra esperanza está en que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Así es que quería tomarme estos minutos para recordar y animarles y también pedirles que no dejemos de orar en nuestra oración diaria, en nuestro tiempo de oración, tener presente todas estas peticiones de nuestra iglesia. Así es que también invitarles ahora a que busquen allí en sus Biblias, en la carta a Tito,
donde teníamos la lectura devocional. Y por supuesto, hacer nuevamente recuerdo de que hoy día a las 14 horas tendremos un culto en casa de la familia Castillo Castro, ¿verdad? Para acompañar a nuestros hermanos y dar gracias al Señor también por la vida de nuestro hermano Pedro Castillo, quien fue por más de 56 años miembro de nuestra congregación y quien hoy día él disfruta, ¿verdad? Está mucho mejor que nosotros disfrutando de su Señor y Salvador. ¿Ah? Así es que apoyarles e invitar también a aquellos que el día lunes puedan hacerlo, me acompañen allí en el cementerio a poder también estar en los funerales de nuestro hermano Pedro. Bien, si ustedes han encontrado Tito, capítulo 1, ¿ustedes saben por qué se celebra el mes de la Biblia? Estamos en septiembre y si ustedes se han dado cuenta, la temática de las predicaciones de el mes de septiembre giran en torno a la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué se celebra el mes de la Biblia? ¿Por qué los de habla hispana, mejor digamos, celebramos en septiembre el mes de la Biblia? A ver, escucho ruidos. ¿Quién se atreve a decirlo? Por la impresión de la primera Biblia. Muy bien, hermano. Se me perdió el hermano Luis. O sea, Jeremías, ¿dónde está? Ahí está el hermano Jeremías. Bien, efectivamente, el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español, la primera Biblia en español, ¿cierto? Llamada la famosa Biblia del oso, porque tenía un oso afuera. Y para nosotros es importante, para los de habla hispana, la palabra de Dios, sin duda, y como lo decía el hermano Leonardo, es para nosotros, la Iglesia de Cristo, tremendamente importante, porque es la guía, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado, es como Dios se revela también hacia sus hijos, lo hace por medio de su palabra. Así es que es importante para nosotros y no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad?, de que septiembre la temática de las predicaciones gira en torno a el motivo central sea la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad, ¿cierto?, la palabra de Dios es pura. Así es que voy a invitarles a que puedan ustedes ponerse en pie. Y quiero leer solamente de lo que leíamos en el capítulo, en Tito 1, ¿verdad? Y que nuestro hermano David nos invitaba a leer los primeros 3 versículos. Solamente quiero leer el versículo 2, que dice como sigue: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia cada día, Señor, y lo hacemos conscientes de que no teniendo mérito alguno, Señor, tú miraste nuestra bajeza, nuestra necesidad y nos diste, Señor, en Cristo la salvación, la vida eterna, Señor, sin haber nosotros merecido nada y solo por tu puro amor. Gracias, Padre, porque hoy somos bendecidos, Señor, el ser llamados tus hijos, y como quisiéramos, Señor, que muchos más puedan conocer, Señor, esta verdad maravillosa contenida en tu palabra, la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, esta verdad, Señor, que realmente ha cambiado nuestras vidas. Y permite, Padre, que en este momento, en estos minutos que dedicaremos a estudiar tu palabra, ella sea de mucha bendición para nuestras vidas. Dirígeme, Señor, de tal manera que mis palabras sean claras y sencillas, Señor, para el entendimiento de todos, y que naturalmente, Señor, el Espíritu Santo nos dé iluminación, Señor, para que podamos entender lo que tú has preparado, Señor, en este día para nuestra enseñanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. Allí el apóstol Pablo, cuando escribe, Pedro, el apóstol Pedro, cuando escribe allí en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, él escribió: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice, del Espíritu Santo. Aquí lo que Pedro nos está diciendo es que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados. ¿Por quién? Dice, por el Espíritu Santo. Esto obviamente nos da a entender entonces que la palabra de Dios fue guardada de error. Fue guardada de todo error humano yo diría en su registro original,
por el ministerio del Espíritu Santo, por el trabajo que el Espíritu Santo hizo, ¿cierto?, en cada uno de estos hombres. Es interesante notar que allí en Zacarías, si nosotros leemos en Zacarías capítulo 7, versículo 12, allí dice, las palabras de Jehová de los ejércitos enviada por su Espíritu. Miren qué interesante, enviada por su Espíritu por mano de los profetas primeros. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Es decir, ya ahí en el Antiguo Testamento nos está diciendo que la palabra de Dios fue enviada por el Espíritu de Dios. ¿Ah? Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es importante no solo en la preservación, sino en evitar que la Biblia contuviera errores. Entonces, esto, por lo tanto, deja notar que el ministerio del Espíritu Santo se extiende, ¿verdad?, tanto a las partes, es decir, a las palabras como al todo. Y esto es importante entenderlo. Y esto hace alusión a que no, por lo tanto, nosotros descartamos que la Biblia simplemente fue un dictado mecánico, como algunos pretenden de esa manera interpretarlo o decirlo, que simplemente la Biblia fue un dictado mecánico así nomás, ¿ah? Porque en realidad lo que hizo el Espíritu Santo, llevó a estos hombres, ¿cierto?, a estos más de 40 hombres que escribieron la Biblia, y no he dicho autor, sino que he dicho escritor, porque el autor es uno solo, es Dios, ¿cierto? Pero estos más de 40 escritores, ¿cierto? El Espíritu Santo los condujo, los movió, por decir así, de tal manera que usó también sus capacidades intelectuales, individuales, sus personalidades. Eso es lo maravilloso y lo tremendo del ministerio del Espíritu Santo aquí en la escritura de la Biblia. Por lo tanto, en razón de eso es que nosotros podemos ver al leerlos, por ejemplo, la sencillez del Evangelio de Marcos, podemos ver esta maravillosa poesía del salmista David, o naturalmente encontrarnos con la elocuencia del apóstol Pablo. Porque este trabajo fue perfecto, porque este trabajo no fue humano, este fue un trabajo del ministerio del Espíritu Santo, de Dios mismo. Por lo tanto, esto nos lleva a decir que la Biblia fue inspirada de manera plena y verbal. A eso nos referimos cuando decimos que creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Es decir, cada palabra que escribieron los escritores fueron exhaladas, por decir así, directamente de parte de Dios, respetando el carácter, ¿verdad?, la personalidad de quienes escribieron. Esto solamente lo pudo haber hecho Dios, ningún hombre. Por más libros que hayamos leído, y creo que todos, cual más cual menos, tenemos a lo mejor en nuestra memoria el recuerdo de algún libro que nos haya impactado de algún escritor. Yo recuerdo, muy joven, hay un libro que en mi adolescencia leí y que me sentí tan reflejado en aquel libro por un escritor español, su nombre es muy raro, se llama Torcuato Luca de Tena, ¿ah? Pero sin embargo, no alcanza en absoluto lo que la Biblia significa para cada uno de nosotros, al leerla, al estudiarla y cómo ella nos grafica, cómo ella nos presenta y cómo ella nos refleja tal cual somos, porque la Biblia es perfecta. Entonces, dejando esto claro, y lo que acabo de hacer de alguna manera es el resumen de lo que se predicó el domingo pasado, ¿cierto? Hoy quiero hablar sobre lo que es la pureza de las Escrituras. Y Tito, aquí en este pasaje, en Tito capítulo 1, versículo 2, es muy claro en decirnos algo que a lo mejor está allí entre medio y que a veces nosotros lo pasamos por alto y que tiene que ver con el carácter de Dios. Dios no puede mentir. Y lo dice aquí Tito, ¿verdad? Lo dice claramente, donde leíamos, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué cosa? Que no puede mentir. Y esta palabra, después dice Tito, ¿cierto? Y que esta palabra es la que nos es manifestada, ¿cierto? Para que nosotros también la prediquemos. Es decir, nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios, un Dios que no puede mentir, porque es su esencia, está en su naturaleza. Dios no puede mentir. Entonces, podemos concluir simplemente que Dios solo es la verdad. Y así es. Él no puede inspirar error. Dios no puede inspirar error. Porque Dios es la verdad.
Y es importante que entendamos esto, queridos hermanos, porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hoy día nos encontramos con un cúmulo de personas que simplemente atacan esta frase, lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Que la Biblia, la palabra de Dios, es inequívoca, es infalible, ¿cierto? Es suficiente, etcétera. Y para ellos simplemente, como están sumidos, ¿verdad? Y están influenciados por el relativismo, naturalmente que ellos descartan automáticamente a la palabra de Dios como una verdad absoluta. Y al descartarla como una verdad absoluta, simplemente dicen, bueno, es tu verdad, mi verdad es otra. Para nosotros no es así. La verdad, y valga la redundancia, la verdadera verdad es la palabra de Dios. Porque Dios no puede mentir. Está en su esencia. Él no puede mentir. Así es que para nosotros, los creyentes, debe ser un gozo, una alegría y una tranquilidad saber que no hemos creído, ¿verdad?, en un Dios que nos ha engañado y que en nuestras manos ustedes en estos momentos no tienen un libro que ha sido simplemente escrito por hombres y ha sido idea de hombres, sino que en sus manos tienen la bendita y verdadera palabra de Dios, de un Dios que no puede mentir. El Salmo 119, versículo 140, o en este caso vale la pena decir verso, porque los salmos son poemas, así que aquí sí vale usar la palabra verso. El verso 140 dice, sumamente acendrada es tu palabra y la ama tu siervo. Miren, acendrada significa puro, impecable. Sumamente pura es tu palabra. Sumamente impecable es tu palabra, es lo que está diciendo aquí el salmista. Esta es la palabra que usa aquí, sumamente, máximamente pura. O sea, nosotros hoy día diríamos pura al 100%. ¿Ah? A lo mejor él podría haber dicho eso, pero no era una expresión que se usaba en ese tiempo, ¿cierto? Pero lo dice el salmista de esa manera, sumamente pura es tu palabra. Luego Santiago, en el capítulo 3, versículo 17, más la sabiduría que es de lo alto, dice, primeramente es pura. Después menciona varias otras características, pero lo primero que dice Santiago aquí en su carta es que la sabiduría que viene de lo alto, y la sabiduría de lo alto, ¿qué es lo que es? Es la palabra de Dios. La sabiduría de Dios, ¿verdad?, que está reflejada, contenida en su palabra, dice que primeramente es pura. Encontramos, ¿verdad?, esta palabra nuevamente aquí. Y luego, Agur, allí en Proverbios 30, el verso 5, dice, toda palabra de Dios es limpia. Aquí tenemos otro sinónimo de puro, de acendrado. Toda palabra de Dios. Entonces aquí también debemos detenernos en lo que dice Agur aquí. Es decir, no alguna de ellas, no la mayoría de ellas, no, sino toda la palabra de Dios es limpia, es pura. Es decir, desde el Génesis, cuando dice en el principio creó Dios, eso, ¿verdad?, es puro, sin errores, es una verdad. Génesis 1:1. Hasta Apocalipsis, ¿cierto? 22:21, cuando nos dice la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Hasta esa frase, ¿verdad? Todo es puro, todo es limpio. Eso es lo que está diciendo Agur. Toda palabra de Dios, no una parte. Por eso es que nosotros cuando decimos y nos referimos a la palabra de Dios, usamos el artículo la, ¿cierto? La palabra de Dios, la única palabra de Dios, no hay otra. Nosotros no decimos que la Biblia contiene palabra de Dios, porque al decir contiene, estaríamos reconociendo que no toda la Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, no toda la Biblia sería pura. Y este argumento es usado para aquellos que quieren denostar la Biblia, para desacreditar, ¿cierto? En La Peña estábamos estudiando y hemos visto algo acerca de lo que es la desmitologización, que también es un tema, ¿verdad?, que la teología liberal hoy día está atacando, ¿verdad?, y ha sembrado en las nuevas teologías
para de alguna manera descartar algunas palabras. Y esto de la desmitologización no es otra cosa sino decir que todos los milagros que encontramos ahí en la Biblia simplemente son mitos, es decir, no es realidad. Y con eso están diciendo que la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como Biblia, no toda ella es verdad. ¿Se dan cuenta por qué es importante que nosotros establezcamos y definamos y creamos y proclamemos que la palabra de Dios es pura? Por eso, porque basta que alguien diga la Biblia contiene palabra de Dios y ya está abriendo la puerta, ¿verdad? A ideas y a proposiciones que de alguna manera quieran demostrar que la Biblia no toda ella es la palabra de Dios. Pero nosotros sostenemos y creemos en nuestra confesión de fe, creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Toda ella es inspirada por Dios, por lo tanto, como dice Agur aquí, toda palabra de Dios es limpia, es pura, no hay errores y es toda. Y eso es importante. Ahora, el salmista escribió allí, y quiero usar este pasaje para poder analizar este concepto de puro. El salmista escribe allí en el Salmo 12 y en el verso 6 lo siguiente: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Miren lo que dice aquí el salmista. La palabra de Jehová, palabras limpias, palabras, ¿cierto? Y luego dice, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La pureza es, y no es otra cosa que sino la ausencia de todo lo que contamina, ¿cierto? Esa es la pureza, la ausencia de todo elemento que contamina, ¿ya? La pureza es la cualidad que donde no hay defectos, no hay errores, no hay adulteraciones. Cuando nos referimos a pureza, nos estamos refiriendo a eso. Cuando decimos que el agua es pura, ¿cierto? Estamos diciendo que el agua está limpia o ajena a toda otra sustancia. Y nos referimos al agua pura de esa manera. Es decir, no está contaminada. Lo contrario de puro es contaminado. ¿Ah? Cuando hablamos, ustedes también en la Biblia encontramos esta expresión del oro, ¿cierto? El oro puro. Yo no soy experto en joyería, pero entiendo que el oro puro es un oro que ha sido refinado, ¿cierto? Hasta el punto que toda la escoria, todo desecho ha salido de ahí, ha sido eliminado. Y lo que queda realmente es el oro, lo que realmente se conoce como el oro. Y cualquier otra mezcla podría salir de allí y toda la escoria simplemente es eliminada. Entonces, cuando el salmista está diciendo aquí que la palabra de Dios es palabras limpias, ¿cierto? Es palabra pura, dice, refinada en horno. Es decir, la palabra de Dios tiene ese concepto. No solamente está libre, realmente ha sido totalmente limpia. No hay error ni contaminación en ella. Fíjense que el Salmo 12:6 que acabo de leer, naturalmente es totalmente consecuente con Tito 1:2. Y claro que lo es. Si no lo fuera, la palabra de Dios no sería perfecto. Porque las palabras de Jehová, ¿por qué son limpias? Simplemente porque Dios no puede mentir. Así de simple. Y si Dios no puede mentir, la palabra de Dios es pura, es libre de error. Porque Dios es verdad. Porque su palabra es verdad. Si nosotros admitimos un poco de duda al respecto, contaminamos la palabra de Dios. Si nosotros dudamos de lo que Dios está diciendo, por lo tanto estamos admitiendo que Dios podría equivocarse, ¿o no? ¿Y no es acaso lo que ocurrió en el jardín de Edén con Eva? Cuando Dios dio una instrucción muy clara. ¿Saben ustedes que el primer pecado de ellos fue dudar de la palabra de Dios? Dios había establecido algo, lo dejó muy claro, pero el ser humano dudó de la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy el hombre sigue dudando de la palabra de Dios. No cree que Dios manifestó su amor en la persona de Cristo para ser nuestro Salvador. El hombre hoy día duda que por Cristo nosotros podamos tener vida eterna. El hombre duda que haya vida después de esta vida. El hecho que el hombre no quiera acercarse a Dios es porque el hombre se ha llenado de dudas, es decir, ha puesto en duda y ha cuestionado la palabra de Dios.
Porque el que se allega a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creer. ¿Y creer qué cosa? Creer que lo que Dios ha dicho es verdad. ¿Sí o no? Hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador. ¿Porque acaso nosotros vimos alguna foto de Cristo crucificado? ¿Porque acaso nosotros vimos cuando a Cristo lo crucificaron? Por fe creemos. Por fe andamos, no por vista. Y creer, y cuando hablamos de creer, es tener fe, ¿cierto? Sin dudar. Porque muchos dicen creer, pero la verdadera fe es aquella que cree sin dudar. Y su palabra, la Biblia nos dice que Dios mostró su gran amor entregándonos a su Hijo, Cristo, para que por medio de Él nosotros tengamos vida eterna. Y eso es lo que nosotros hemos creído porque creemos que Dios es verdad, porque creemos que Dios no miente. Y como lo dice un pasaje, Dios no es hijo del hombre para que mienta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él es perfecto, Él es verdad, y eso tenemos que entenderlo. Ahora, en primer lugar, lo que decíamos, y aquí volvemos al pasaje del Salmo 126, del Salmo 12, versículo 6, cuando dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, ¿cierto? Entender que toda ella, es decir, las historias, las advertencias, las doctrinas, las profecías, los juicios, las promesas, inclusive las poesías, son uniformemente limpias. Todo lo que allí se dice es puro, es ajeno a toda contaminación. Hay personas que lamentablemente a veces desprecian una parte de las Escrituras por preferir otras. No sé si se han encontrado con esas personas, pero en realidad el que no ama la palabra de Dios en su totalidad, no la ama del todo. La verdad, no la ama del todo. Para nosotros no hay preferencias. No hay un Nuevo Testamento por sobre el Antiguo Testamento. Toda ella es palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que en ella encontramos es para nosotros. Y lo dice allí en el Nuevo Testamento, las palabras que fueron dejadas de antes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Son para nosotros. El Antiguo Testamento necesita, al Nuevo Testamento necesita al Antiguo Testamento como el Antiguo necesita al Nuevo. ¿Por qué? Porque a Cristo lo vemos representado desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque el Evangelio está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la gracia la vemos manifestada desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es completa, es libre, es pura. A eso nos referimos. Ahora, la palabra de Dios aquí dice que es comparada a plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esta figura que usa aquí el salmista nos habla, en segundo lugar, de la pureza de lo que es la palabra de Dios. O sea, significa que la Biblia no está mezclada con error. No hay mezclas. No hay mezclas. En su momento, nosotros sabemos que surgieron muchos escritos y a esos escritos se les ha denominado apócrifos, ¿cierto? No solamente los que están contenidos, en lo que nosotros conocemos como la Biblia de la Iglesia Católico Romana, ¿cierto? Sabemos también que el gnosticismo también creó varios otros libros apócrifos que en algún momento tuvieron que ser descartados. Y por eso aquí vemos la grandiosa obra de Dios en la preservación de las Escrituras, al empezar a descartar y que los antiguos padres de la Iglesia pudieran darse cuenta que hubieron muchos escritos que surgieron, ¿verdad?, con el propósito de mezclarse con la palabra de Dios, pero gracias al Señor que fueron descartados y fueron librados y la palabra de Dios se ha mantenido y lo que nosotros tenemos hasta ahora es la pura palabra de Dios. Libre, y los libros, ¿cuántos son a todo esto? ¿Ah? Bien, 66 libros, ¿cierto? Ninguno más, ninguno menos, son los que el Señor nos dejó, son los que los padres de la Iglesia analizaron y determinaron que estaban libres de todos estos errores que los demás contenían. Y todos los demás fueron llamados apócrifos, ¿ya? Es interesante también conocer esto. La Biblia, por lo tanto, no es una mezcla de medias verdades, eso también tenemos que decirlo, no es una mezcla de medias verdades revueltas con medias mentiras, no, la Biblia es la verdad,
¿Lo creen ustedes? ¿Sí? Jóvenes, ¿lo creen ustedes? Amén. Qué bueno. Así es que cuando lean la Biblia y la Biblia les aconseje algo, obedezcan a la Biblia, porque la Biblia es la verdad. ¿Sí o no? Padres, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad? ¿Y que lo que dice ella es verdad? Entonces, cuando la Biblia nos aconseje, ¿verdad?, de cómo debemos instruir, guiar y dirigir a nuestros hijos, creamos y aceptemos lo que ella nos dice, aunque a veces no nos guste, porque también nos dice que a veces tenemos que disciplinar con vara, ¿ah? Y no podemos obviar esa parte cuando el hijo resulta contumaz, ¿ah? Así es que hay que leer la Biblia y no lo que nos convenga, simplemente es la palabra de Dios. Toda ella es verdad y por algo Dios dejó eso, ¿sí o no? A los jóvenes, cuando les dice, ¿cierto? Huid de la fornicación. Es un mandato, créanlo, chiquillos, porque es para ustedes, es la verdad de Dios, porque Dios sabe que aquellas cosas, ¿verdad?, pueden ser perjudiciales y son perjudiciales para su vida. Cuando la Biblia nos dice allí, ¿verdad?, en ella que nosotros pongamos y que ella sea lo que nosotros leamos cada día cuando le escribe a Josué, ¿cierto? Y cuando le dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿cierto? A Moisés, perdón. Y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Después le dice a Josué, ¿para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Es decir, si queremos que en la vida, ¿verdad?, nos vaya bien, tenemos que obedecer a la palabra de Dios, no a lo que nosotros queremos, no a lo que nosotros creemos que tiene que ser, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo debemos enfrentar las distintas situaciones de la vida? Como nos aconseja la palabra de Dios, no como yo creo. Entonces, si realmente creemos que la Biblia es verdad, creámosla. Creámosle a Dios, porque su palabra es pura, no contiene error. Eso es ser consecuentes con lo que decimos. Es no hacer caso, no obedecer a lo que yo creo, sino a lo que la palabra de Dios me indica y es lo que yo debo creer. Miren, luego, cuando nos dice que es refinada, ella, cuando es pura, debiera ser algo que nosotros deseemos, como dice el Salmo 19, que ellas deberían ser más deseables que el oro y que el oro afinado. Realmente, hermanos, ¿qué preferiría usted, tener un anillo de oro o tener la Biblia? Buena pregunta, ¿eh? Porque dice que deseable más que el oro, o sea, tenemos que desearla más que el oro. Así que, queridas hermanas, las puse en jaque, ¿o no? Las mujeres siempre les gusta más esto de la joya y esas cosas. Entonces, la Biblia debería ser lo que más deseamos primero, debería ser lo primero. Si se nos perdió la gargantilla de oro, el arito de oro o algo así, no importa, pero tenemos nuestra Biblia. ¿Qué mejor? Es el mejor oro que tenemos, ¿sí o no? Ojalá que así sea. Ellas, y no es solo esto, hermana, mire, escuchen, ellas son como adornos de gracia en nuestras cabezas y collares en nuestros cuellos, dice Proverbio 19. Es decir, más que una gargantilla, no estoy diciendo que no usen gargantilla, pero dice que debiera ser más adornos de gracia en nuestra cabeza y más que, dice, collares en nuestros cuellos. La palabra de Dios debiera ser lo que realmente sea lo que nos haga lucir, ¿verdad? Como lo que debemos lucir, como un verdadero hijo de Dios. Y eso sucede cuando amamos la palabra de Dios, cuando la leemos, la entendemos y la obedecemos, la aplicamos a nuestra vida. En cuarto lugar, la palabra de Dios es como esa plata purificada, dice 7 veces, no es solamente una vez. Porque ella, sin duda que ha sido probada, yo diría, en los más hirvientes hornos. Y eso está más que claro a través de la historia. La palabra de Dios ha sido probada, ha sido purificada durante muchos siglos, ha pasado la prueba de los hornos más ardientes que son los hornos de la persecución. Ustedes saben que hay épocas donde se quemaron muchas Biblias, donde se le quitaron, por ejemplo, a los hermanos allí en Rumania, tras la cortina de hierro, en el siglo pasado, ¿verdad? En los años 70, ¿cierto? En Rumania. Se requisaron todas las Biblias en las iglesias, se prohibieron que las personas menores de 18 años asistieran a una iglesia, es decir,
prepararon a toda una generación e hicieron que toda una generación creciera en el desconocimiento absoluto de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios persistió, siguió y avanzó y se mantuvo entre los hermanos fieles. Creo que lo he contado en algunas oportunidades respecto a lo que se conocía como la Iglesia del Bosque en Rumania, donde los pastores hicieron que los niños, que los jóvenes memorizaran capítulos completos de la Biblia, porque al no tener Biblias y al ser requisada la Biblia, las pocas Biblias que tenían, cuando un hermano necesitaba predicar, vamos a predicar sobre Proverbios capítulo 19, había un hermano que se sabía el capítulo y lo podía recitar, y la palabra de Dios estuvo presente en la vida de aquellos hermanos, cuando ellos aún no teniendo Biblia la memorizaron. La Biblia, hermanos, ha sufrido, sabemos en la Segunda Guerra Mundial cómo muchas Biblias fueron quemadas, ¿verdad? Completamente, y en muchos países detrás de la cortina de bambú, ¿verdad? Como conocemos nosotros allí en China y en muchos otros países, donde simplemente centenares y miles de Biblias fueron quemadas para que desapareciera, pero la Biblia ha pasado la prueba del fuego cada vez que se ha visto enfrentada a estos hornos. Ha sido refinada 7 veces, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es maravilloso, hermanos. Sus principios son santos, sus promesas son santas, es decir, no hay errores en ellos, sus juicios son santos. Aún las historias más tristes registradas en ella también las ha dejado Dios para que nosotros podamos aprender de todo aquello. Así que, hermanos, realmente la palabra de Dios sin duda que es lo mejor que nosotros podemos tener en nuestras manos. Es la joya más preciada. Pero por sobre todas las cosas debemos tener claro que la palabra de Dios es pura. En ella no hay error. Lo que creemos de ella es la verdad. La palabra de Dios es pura, santa, perfecta, libre de errores y fallas, exenta de impurezas, no tiene relación con el mal, no nos lleva al mal, sino que nos libra del mal, ¿o no? Claro que sí. Es preciosa. ¿Acaso no es preciosa para ustedes? ¿Acaso no disfrutan de repente de algunos pasajes de la Biblia? ¿Sí o no? Y ha sido probada y va a ser probada hasta la saciedad, ¿cierto? Muchos intentarán. Hoy día quizá la Biblia no está siendo ni quemada ni quitada de nuestras manos, pero hermanos, hoy día existe otra persecución y otro horno que hoy día está queriendo quemar la verdadera palabra de Dios, y es la contaminación a la palabra de Dios. Y no estoy hablando de los ecosistemas ni nada de eso. Estoy hablando de cómo hoy día, lamentablemente, el hombre está intentando mezclar la Biblia, está intentando recortar la Biblia con todas estas nuevas versiones que están surgiendo, ¿verdad? Versiones donde se están eliminando pasajes completos de la Biblia. Versiones que hoy día usted va a la librería cristiana y se encuentra, y uno espera que en la librería cristiana encuentre buenos libros, buenas Biblias, pero se encuentra con la Biblia para el joven, la Biblia para la señorita, la Biblia para la mujer, la Biblia para la mujer ejecutiva, la Biblia para el hombre ejecutivo, la Biblia para el pastor, la Biblia para aquí, para allá, la Biblia para todos los gustos. Pero en el fondo, hermanos, lamentablemente no es otra cosa sino marketing, ¿verdad? Es un buen nicho para el comercio y se han olvidado completamente de mantener la pureza de la palabra de Dios. Y es por eso que somos celosos en nuestra misión, ¿verdad?, del uso de las nuevas versiones bíblicas y hemos sido cuidadosos en ello. Aún no oficializamos el uso de la Biblia 1909, la Biblia de la Sociedad Trinitaria. Es una definición que debemos hacer en algún momento, por eso no la usamos todavía como algo oficial, a pesar de que estuvimos en su lanzamiento, pero debemos entender eso, hasta que no hagamos una decisión clara, ¿verdad? Y poder corroborar que realmente ella es útil y que no ha sido librada y preservada de intenciones que han querido de alguna manera alterar el propósito y el contenido de lo que nosotros hoy día conocemos como la Biblia 1909. No es la perfecta, nosotros sabemos que no es perfecta, también contiene algunos errores en ella, ¿verdad? Por una cosa de traducción, ¿verdad? Y otros elementos, pero es lo más cercano a las copias de los escritos originales. Estoy hablando en el mundo hispano. Por lo tanto, hermanos, pero hoy día lamentablemente surgen muchas versiones bíblicas
que parecen interesantes, parecen llamativas, parecen hermosas, buenas, bonitas y baratas. Pero hermanos, cuidado. Lamentablemente detrás de ello está la intención de sacar todo aquello que es lo que nosotros realmente necesitamos leer de las Escrituras. ¿Ya? Se está eliminando en algunas versiones la palabra sangre, cuando nosotros tenemos muy claro que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ah? Se está quitando, se está de alguna manera atentando contra principios como lo son el nacimiento virginal de Cristo, doctrinas fundamentales que nosotros sostenemos y creemos. ¿Ah? Entonces, como dice el pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, la Biblia nos dice que Jesús nació de una mujer virgen, ¿cierto? Y no de una mujer joven, como algunas versiones simplemente lo colocan. Decir mujer joven es muy distinto a decir mujer virgen, ¿sí o no? Entonces, esas sutilezas que pasan a veces sin darse cuenta, sí, María era joven, correcto, pero también María era virgen. Y al decir que Jesús nació de una mujer joven, no de una mujer virgen, está atentando contra la naturaleza, ¿cierto? La doble naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, ¿se dan cuenta las sutilezas? Hoy día, hermanos, hoy día la Biblia está siendo atacada de esa manera. No nos van a quitar quizá la Biblia de nuestras manos, pero sí están tratando de colocar en nuestras manos Biblias totalmente adulteradas, cuando nosotros estamos diciendo aquí en este mensaje que la palabra de Dios es pura. Y es por eso que tenemos que ser celosos también en esto. ¿Ah? Y también, lo digo aquí como pastor, cada uno es libre de comprar la Biblia que quiera, pero estamos recomendando, ¿verdad?, que hay que tener cuidado. Yo no estoy en contra de las Biblias de estudio, pero me he dado cuenta que a algunos hermanos les gustan las Biblias de estudio porque es más fácil leer el comentario del que escribió ahí que leer la Biblia. Cuidado, no vaya a ser cosa que nos convirtamos en los judíos que leen la Torá, ¿cierto? Donde la Torá al medio está el pasaje bíblico y alrededor está todos los comentarios de todos los rabinos que han escrito, y al final ellos ponen más atención en todos los escritos de los rabinos que el contenido de la palabra de Dios. Es lo menos relevante la palabra de Dios y es más relevante todo lo que los rabinos han escrito. Cuidado, hermanos, no vaya a ser cosa que la influencia de algunos teólogos contemporáneos, ¿verdad?, de sus Biblias de estudio, sean más influyentes que lo que nosotros leamos en la palabra de Dios. Yo les invito a que se acostumbren a leer la palabra de Dios, a descubrir, no, ¿verdad? No digo que esté malo, si ustedes se dan cuenta, de hecho, la Biblia de 1909, la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria incluso, viene sin referencias, lo cual nos obliga a tener que leer la Biblia para descubrir dónde se relacionan los versículos. Y a veces, ¿saben qué? Las cosas que nos facilitan mucho las cosas, a veces nos ponen más cómodos y más flojos para poder investigar, leer la palabra de Dios. Así es que creo que hay cosas buenas que debemos aprender. ¿Ah? Y eso nos obliga a leer la palabra de Dios. Recuerdo en una oportunidad, cuando estuvo acá, ¿se acuerdan? El pastor Cornelio Rivera. Los hermanos proyectaban los pasajes bíblicos, cada pasaje bíblico que el pastor mencionaba, y después en casa el pastor Cornelio me dijo, ¿sabes, hermano Luis? Te voy a pedir que para el próximo tema que tenemos que dar, que era al día siguiente, por favor no proyecten los versículos. Quiero que la gente lea su Biblia. Miren qué interesante. A veces, por tratar de hacer más fácil todas las cosas, lo que estamos haciendo es poniéndonos más flojos. Así es que, hermanos, yo les invito a que lean la Biblia, a que pongan atención a ella y que sea realmente el alimento del cual nosotros siempre estemos atentos. Ahora, para finalizar, ¿cuál es nuestra obligación entonces? Sabiendo que la palabra de Dios es pura, no contiene errores, debiéramos estas palabras, ¿cierto?, que son las Escrituras, recibirlas, ser dóciles para recibirlas, alimentarnos de ellas, obedecerlas, honrarlas, estudiarlas, predicarlas, enseñarlas, discipular con ellas, reprender con ellas, ¿cierto? Aconsejar a otros por medio de la palabra. Y también algo importante que a veces no lo mencionamos, y estaba pensando en a lo mejor preparar un mensaje al respecto, temblar ante ella. Porque realmente estamos frente a la palabra de Dios. Y es por eso, queridos hermanos, que hoy con toda confianza podemos nosotros declarar
a las Escrituras como la única, como la inerrante, infalible y toda suficiente palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque la palabra de Dios es pura. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Permite que ella, Señor, siempre sea de bendición para nuestras vidas, sea el alimento que necesitamos y que en ella, Señor, encontremos todo lo que nuestra vida necesita, que sin duda así es. Solo que a veces, Señor, somos nosotros quienes no nos disponemos, no nos animamos, Señor, y no tomamos conciencia de este maravilloso tesoro que tú nos has dejado, que es tu palabra, para nuestra instrucción, para, Señor, nuestra corrección, para nuestra dirección, pero por sobre todas las cosas, para nuestra salvación. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das para poder inquirir en ella. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.